Esto pasó hace unos meses, cuando estaba tratando de recuperarme de una ruptura difícil. Tenía 30 años y decidí que un viaje de campamento con algunos amigos podría ser justo lo que necesitaba. No era un experto en acampar, pero había estado en el bosque un par de veces y sabía lo básico. Instalé mi campamento. Todo parecía tranquilo. El bosque se veía hermoso con los árboles altos y el sonido del río cercano. Mis amigos y yo comenzamos a hacer una fogata. La noche cayó rápidamente, y todos estábamos riendo y contando historias. Pero de repente, sentí una extraña inquietud. Me dirigí un poco más lejos para buscar leña, cuando escuché un susurro bajo, como si llamaran mi nombre. Tal vez fue solo el viento. Regresé junto a la fogata y traté de ignorarlo. Durante los días posteriores, cosas raras comenzaron a suceder. Alrededor de la medianoche escuché algo. Ramas rompiéndose. Volteé pero no vi nada. Mis amigos parecían tranquilos, pero yo no podía sacudirme la sensación de ser observado. En una de esas noches, escuché lo que parecían risas lejanas. Decidí investigarlo. Me levanté con cuidado y me acerqué al borde del bosque. Miré hacia las sombras, pero todo estaba en silencio. Me pregunté si mi mente estaba jugando trucos conmigo. El tercer día, volví a sentir esa inquietud. Hablé con mis amigos sobre lo que sentía, pero solo se reían y decían que estaba asustado por la ruptura. Tal vez tenían razón. No estaba seguro. Decidí que estaba solo y fui a dar un paseo. El aire era fresco, y pensé que eso me ayudaría. Caminé por el sendero, sintiéndome un poco mejor, hasta que vi una figura entre los árboles. Era solo un tronco, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Algo que no podía explicar. Llegó la última noche y todos nos reunimos junto a la fogata, tratando de recordar los buenos momentos. Pero cada vez que me desviaba, escuchaba ese susurro de nuevo, como si me llamaran. Volteé hacia el bosque, pero no había nada. Entonces, sentí una mano fría en mi hombro, un escalofrío me recorrió. Giré rápidamente, pero no había nadie. Mis amigos estaban distraídos, conversando entre ellos. Yo estaba muy inquieto. Empecé a pensar en lo que había escuchado los días anteriores. Cenamos y la charla subió de tono, pero mi mente estaba en otro lugar. Miré hacia el bosque, buscando una respuesta. No sabía si todo era producto de mi imaginación. Esa noche, mientras todos dormían, escuché pasos. Estaban más cerca. Sentí que mi corazón latía rápido. Me levanté y miré hacia el borde del campamento. Solo vi sombras. Pero entonces, escuché ese susurro de nuevo, ahora más claro. Era como si algo me estuviera llamando. Al siguiente día, empacamos. Todos estaban felices de regresar a casa. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Los susurros, las risas, esa mano fría en mi hombro. ¿Era real o lo había creado yo por mi dolor? Cuando miré hacia el bosque por última vez, sentí que algo me observaba. Aún no sé si creé un fantasma de mi propio sufrimiento, o si realmente había algo más en el bosque. Pero esa pregunta quedó conmigo, pesando de una manera extraña. Capítulo 2. Volví a casa, pero el bosque no me dejó. Cada vez que cerraba los ojos esas risas resonaban en mi mente. La ciudad me parecía ruidosa, pero el silencio del bosque era aún más pesado. Traté de retomar mi rutina, de enfocarme en el trabajo y en mis amigos, pero algo dentro de mí había cambiado. Había algo que no entendía, y eso me inquietaba. Pasaron algunas semanas y decidí dejarlo ir. Un día, me encontré con Ana, una amiga de la universidad. Me invitó a su casa para ver películas y pasar un rato. Al principio, todo fue normal, bromas y risas. Sin embargo, en medio de la noche, la conversación se tornó hacia lo paranormal, un tema que siempre me había intrigado. Ana comenzó a hablar de mitos sobre espíritus en los bosques, de relatos de personas que jamás regresaron de sus viajes de campamento.
Describió lugares donde se decía que las almas perdidas se quedaban atrapadas. Me sentí incómodo, recordando lo que había vivido. ¿Era posible que en el bosque hubiera algo más de lo que pensé? Cuando llegué a casa esa noche decidí investigar. Busqué historias de campistas y sus encuentros extraños. Rápidamente me di cuenta de que no estaba solo. Había muchas personas que habían sentido lo mismo: susurros, sombras, presencias frías. Lo que más me asustó fue un relato específico. Un campista que había sentido que alguien lo seguía, y luego escuchó su nombre susurrándose en la oscuridad. No dormí bien esa noche. Cada ruido me hacía saltar. Decidí que necesitaba más respuestas. Esa semana llamé a mis amigos que habían estado en el campamento. Quería saber si ellos también habían tenido experiencias extrañas. Al final, acordamos hacer una reunión para hablar sobre eso. Todos se reían de mis preocupaciones, pero entonces uno de ellos, Marco, se puso serio. Dijo que él también había escuchado ese susurro, pero lo había mantenido en secreto. No quería asustarte más, me confesó. Sus palabras fueron como un tirón en mi estómago. ¿Qué más ocultaban? Al final de la charla decidí que debía regresar al bosque. Necesitaba enfrentarlo, aunque me asustara. Mis amigos estaban en desacuerdo, pero una parte de mí sabía que debía hacerlo solo, para encontrar respuestas. El bosque había dejado su marca en mí, y necesitaba entender por qué. Cuando finalmente llegué, la atmósfera era diferente. Sentí un aire denso, como si el bosque supiera que estaba ahí. Caminar por los senderos que antaño me parecieron familiares ahora era aterrador. Recordaba cada sombra, cada susurro. La noche caía rápidamente, y el mismo miedo que me había seguido durante el campamento emergió con fuerza. Me senté en el lugar donde habíamos acampado, esperando. Quería que algo sucediera. Entonces escuché una risa, suave, casi como un eco. Me paralicé. No estaba imaginando cosas esta vez. Me giré bruscamente, esperando ver a mis amigos, pero estaba solo. Es solo el viento. Intenté convencerme, pero en el fondo sentía que había algo más, algo que estuvo esperándome. Ahí fue cuando lo vi, una figura etérea entre los árboles. Mi corazón se detuvo. Capítulo 3. Estaba allí, inmóvil, observando la figura que parecía flotar entre los árboles. La luz de la luna iluminaba su contorno, revelando una silueta que no lograba entender. No era completamente humano, pero tampoco era una sombra. Sentí que el aire se volvía más frío a mi alrededor, como si el bosque exhalara su aliento helado. Respiré hondo intentando calmarme. Es solo mi mente, me dije, pero cada segundo que pasaba hacía que esa idea se desmoronara. La figura se movía lentamente, como si explorara el espacio entre los troncos. Mis instintos me decían que debía correr, pero algo en mí quería quedarme como si buscara respuestas. ¿Quién eres? Mis palabras salieron en un susurro tembloroso. No esperaba respuesta, pero el eco de mi voz resonó en la noche. El silencio fue reemplazado por un nuevo murmullo. Escuché esa risa otra vez, esta vez más clara, más cercana. El sonido enviando escalofríos por mi columna. La figura me miró, y en ese instante, vi un brillo en sus ojos que no comprendía. Se movió hacia mí, y yo me quedé paralizado. Reconocí que debía dar un paso atrás, no avanzar, pero mi cuerpo no obedecía. Era como si estuviera bajo un hechizo. De repente la figura se detuvo. Sus labios se dibujaron en una sonrisa amplia y desconcertante. Entonces, se inclinó ligeramente, como si me invitara a acercarme. Fue un acto tan inocente, pero el aura que la rodeaba era todo menos amistosa. Las risas se convirtieron en susurros confusos, como si me llamaran por un nombre que no era el mío. Retrocedí un paso, y al instante la risa se apagó. El bosque se volvió silencioso de nuevo. Solo el canto lejano de un búho rompía la tensión. En ese intervalo, entendí que la figura no había desaparecido. Seguía allí, observándome.
Mi mente se debatía entre el deseo de acercarme para descubrir la verdad y el instinto de huir hacia la seguridad de la ciudad. Fue en ese momento que recordé lo que Marco había dicho, sobre el susurro de su nombre y la sensación de ser seguido. Una ola de miedo me envolvió. No quería ser el siguiente en perderme. Con un grito ahogado finalmente moví las piernas. Salí corriendo del lugar donde habíamos acampado, sintiendo cómo el suelo se deslizaba bajo mis pies. Las ramas crujían a mi paso, como si el bosque intentara detenerme. Lo último que escuché fue aquella risa, esta vez acompañada de voces que parecían llamarme. No, vuelve. Resonaban entre los árboles. No me detuve. Luchaba con la idea de que podría no ser el último en escuchar esas voces, pero tenía que salir de allí. Corrí hasta que el aire me faltó y mis piernas ardieron. Cuando llegué a la orilla del bosque, caí de rodillas, sintiendo la tierra fría bajo mis palmas. No miré hacia atrás. Sentía que algo, o alguien, estaba detrás de mí. Decidí que debía volver, pero esta vez, estaba decidido a llevar a alguien conmigo. El bosque me había confrontado y sabía que la próxima vez no lo haría solo. Pero, ¿qué era esa figura? ¿Qué o quién había creado ese alboroto en mi mente? Las preguntas se multiplicaban y la inquietud crecía, aunque una certeza me abría una nueva tormenta en mi corazón. Lo peor estaba por venir. Capítulo 4. Regresé a la ciudad con una mezcla de temor y determinación. Cada rincón conocido se sentía ajeno. La imagen de aquella figura seguía grabada en mi mente. Eran solo unas horas desde que huí del bosque, pero ya necesitaba urgentes respuestas. No podía enfrentar esa oscuridad solo. Caminé hacia la biblioteca local, un viejo edificio cubierto de hiedra, donde guardaba secretos en forma de libros. Quizás ahí encontraría alguna pista sobre lo que había visto. Con la mirada fija en los estantes, me adentré y comencé a buscar en la sección de mitología y leyendas urbanas. No sabía realmente qué buscaba, pero algo dentro de mí sentía que debía encontrarlo. Mientras pasaba las páginas de un libro desgastado, escuché un susurro. No era el eco de mis pensamientos. Me dije que debía ser mi imaginación, pero la sensación de que había alguien detrás de mí creció. Giré lentamente, y allí estaba Elena, una amiga de la escuela que también era muy curiosa respecto a lo raro y misterioso. «Hey, ¿todo bien?», me preguntó, con un brillo de curiosidad en sus ojos. Me conté que me sentía inquieto por algo que había encontrado en el bosque. Su interés inmediato me hizo dudar. Iba a decirle que no era un gran asunto, pero las palabras no salieron. «¿Es algo del bosque? He escuchado historias extrañas», insistió, acercándose más. La miré a los ojos, evaluando si debía arriesgarme a contarle. Todo lo que había vivido aún palpitaba en mi pecho. Sentía que al decirlo, podría darles vida a esos temores aún ocultos. «Vi algo anoche. No sé qué era. Tenía forma, pero no era humano. No estaba solo, sino rodeado de sombras», le confesé finalmente, sintiendo cómo mi voz temblaba un poco. La expresión en su rostro cambió. «¿Te importa si te acompaño esta noche de nuevo? Quizás podamos desentrañar el misterio juntos», dijo, atrevida y segura. «No me haría sentir más seguro», respondí, inseguro. Pero había algo en la determinación de Elena que me hizo reconsiderar. Quizás no debería esquivar la oscuridad, sino enfrentarla. El amanecer se convirtió en un nuevo plan, y cuando el sol se ocultó detrás de las colinas, volví a sentir ese frío recorriendo mi piel. Llevaba una linterna en la mano, el brillo iluminando solo lo inmediato mientras Elena avanzaba a mi lado. Cada paso resonaba como un grito en la oscuridad del bosque. Al llegar al lugar donde había visto a la figura, todo parecía igual, pero la tensión era palpable. Los árboles susurraban entre sí, y la risa lejana aún retumbaba en mi memoria. Miré a Elena, y la determinación en su rostro se mezclaba con el terror. «Voy a encender una fogata», dijo, intentando romper el silencio opresivo. Mientras empezaba a reunir ramas secas,
Un grito asombroso resonó desde el bosque, como si fueran las voces que había oído antes. El sonido hizo que ambos nos detuviéramos en seco. ¿Qué fue eso?, susurré, mi voz un hilo de preocupación. Elena me miró, y su expresión se volvió grave. «Creo que no deberíamos estar aquí», murmuró. Pero antes de que pudiera objecer, una sombra se movió entre los árboles, más nítida que antes, y entonces supe que no era solo la atmósfera del lugar. Algo estaba sucediendo. La sombra salió al borde de la luz, y en ese instante, el miedo se apoderó de mí. Ahí fue cuando lo vi. Capítulo 5. La figura se mantuvo quieta, como si supiera que su presencia era suficiente para tomar el control de la noche. Era alta, con una forma que desdibujaba los contornos, como si fuera parte de la sombra misma. Mis piernas se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. Todo lo que había planeado, enfrentarlo junto a Elena, se desvaneció. Todo lo que podía hacer era mirarla. ¿La ves?, le pregunté, apenas capaz de articular las palabras. Elena asintió, su rostro palideció bajo la luz tenue de la linterna. ¿Qué es eso? ¿Por qué está aquí? La voz de Elena estaba en un hilo, pero no podía responder a las preguntas. La figura avanzó un paso, y una brisa helada atravesó el lugar. La fogata aún no se encendía, y el aire se volvió más denso. «Retrocede», logré decirle mientras intentaba controlar el temblor de mis manos. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la sombra se deslizó más cerca de nosotros, como si se moviera en un mundo diferente, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no significaban nada. Entonces, algo dentro de mí se rompió, y tomé la decisión de encender la fogata de todos modos. Con un movimiento rápido, encendí un montón de ramas secas. La chispa brilló intensamente y la llama comenzó a lamer los troncos. Un sudor frío cubría mi frente mientras el fuego arrojaba luz sobre la figura. Para mi sorpresa, la sombra se detuvo un instante, como si el resplandor la hubiera contenido. La luz empezó a filtrarse a través de las ramas y, en ese momento, reveló un rostro. Sus rasgos eran vagos, un eco de humanidad, pero sus ojos eran dos vacíos profundos. El horror que sentí fue más allá del miedo físico. Era una comprensión. Aquello no era una criatura que pudiera ser entendida, sino una manifestación de mis peores temores. «Nos tenemos que ir», gritó Elena, su voz llena de pánico ahora. No podía dejarla sola. Mientras me giraba para buscarla, el fuego ardía más fuerte, pero el aire también se volvía más pesado. Podía sentir la cercanía de la figura. «Dame la mano», le dije mientras extendía mi mano hacia ella. Ella dudó, pero finalmente se acercó y la sujetó con firmeza. No había tiempo para pensar. Había que escapar. Al dar un paso atrás, la figura se abalanzó hacia nosotros, casi como si hubiera escaneado nuestras intenciones. La sombra se movía de una manera que desafiaba la lógica, multiplicándose mientras un susurro llenaba el aire. «No se vayan». Con el corazón latiendo en mi garganta y el fuego tras de nosotros, tiré de Elena y comenzamos a correr hacia el camino. Los árboles parecían cerrar el paso, y el frío se intensificaba a cada segundo, como si el bosque intentara mantenernos ahí. Por un momento, creí que mirar atrás podría ofrecerme respuestas, pero sabía que no debía hacerlo. La figura había cobrado vida, y ahora se deslizaría por el bosque, buscando lo que había despertado en mí. El miedo, el secreto. Pero al llegar a la orilla del claro iluminado, una nueva revelación me golpeó. La figura había estado allí, manifestándose de mis temores, y aunque escapáramos, sabía que no habíamos terminado. Aquello no quedaría en el pasado. ¿Qué fue eso?, pregunté a Elena mientras recuperábamos el aliento. «Yo no lo sé, pero siento que nos sigue», respondió con los ojos llenos de terror. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorrerme. No solo lo sentía físicamente, era un conocimiento que se hundía en mi interior. La sombra no se desvanecería tan fácilmente. Mientras el viento soplaba alrededor nuestro, supe que no era solo un desasosiego.
Algo había cambiado en mí, algo oscuro había despertado. Las respuestas a mis preguntas aún estaban lejos, pero la verdadera cacería apenas comenzaba. Capítulo 6. El claro parecía un refugio seguro, pero ni el fuego ni la luz parecían ser suficientes para apaciguar la inquietud que crecía dentro de mí. Aún podía sentir el eco del susurro de la figura. No se vayan. Esa frase se repetía en mi mente, como un mantra oscuro que me seguía a donde fuera. Elena se agachó, apoyando las manos sobre sus rodillas mientras trataba de recuperar el aliento. No debería haber venido aquí, musitó, su voz temblorosa. Yo tampoco lo había planeado, pero ahora lo que había empezado como una mera escapada al aire libre, se había convertido en una pesadilla tangible. Lo sé, respondí, intentando calmarla. Pero el miedo estaba en nuestros rostros, y en mi pecho. Pero tenemos que pensar en cómo salir de aquí. Miré nuevamente hacia la oscuridad del bosque, esperando que esos ojos vacíos no emergieran de la penumbra. Tal vez deberíamos volver a casa, sugerí, aunque mi voz se apagó al pronunciarlo. La idea era aterradora, pero quedarse aquí no era una opción. Elena asintió, su mirada fija en el fuego que ahora ardía con más fuerza. ¿Y si regresa? ¿Y si lo hace para llevarnos con ella? La pregunta se quedó flotando en el aire, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Cuando las palabras salieron de su boca, comprendí que no era solo un pensamiento, era una posibilidad aterradora. Podríamos, empecé a proponer, ir hacia el camino principal y esperar a que alguien nos pase. La idea no me gustaba, pero la necesidad de actuar era apremiante. Nos habíamos quedado demasiado tiempo en este lugar, y el bosque parecía estar intentando deshacerse de nosotros. Justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, el fuego titiló, y una sombra se proyectó extrañamente sobre el suelo. Era un movimiento fugaz, un retazo de la figura, o tal vez solo un juego de luz. Pero no pude ignorarlo. El fuego no la detiene, solo la vuelve más fuerte, murmuré, el miedo resonando en mis palabras. ¿Qué? ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena mirándome con ojos muy abiertos. Es como si la luz la hubiera alimentado. Cada vez que brilla, se siente más viva, respondí, intentando dar sentido a lo que estábamos viviendo. La idea de que el fuego podía provocar a la sombra era aterradora. Quizás necesitamos que se apague. Ella parecía dudar, y su rostro mostraba una mezcla de terror y confusión. Pero, sin el fuego, estamos en la oscuridad. Lo sé. Pero aquí no podemos quedarnos. Si la figura puede moverse entre las sombras, a la larga nos encontrará. Insistí, sintiendo la urgencia aumentando. Con un rápido movimiento, decidí tomar el control. Apagué el fuego con la misma determinación que podría tener para aplastar una incertidumbre. Las llamas se extinguieron, dejando solo pequeñas brasas humeantes. La oscuridad me envolvió por completo. Como un manto pesado, la quietud se instaló en el claro y el silencio se tornó ensordecedor. Sin embargo, pudiera jurar que escuchaba un leve murmullo, como un eco distante que venía del bosque. Elena se acurrucó más cerca de mí, y por un momento, solo el sonido de nuestra respiración fue lo que nos unió en la noche. Fue entonces cuando un crujido fuerte resonó detrás de nosotros. Algo se movía entre los árboles. Mi corazón se detuvo. «Vamos», dije en un susurro, apenas capaz de mantenerme firme. Pero al intentar moverme, una nueva revelación me golpeó. No estábamos solos. «Elena, algo viene». La oscuridad se espesó y comenzó a cobrar forma. La verdadera cacería había comenzado. Capítulo 7. La figura emergió entre la penumbra, tomando forma a medida que avanzaba hacia nosotros. No podía distinguir sus rasgos, solo un contorno nebuloso que se deslizaba entre los árboles, como si estuviera hecho de la misma oscuridad. Sentí que el aire se espesaba a nuestro alrededor. «Elena, aléjate», susurré,
aunque sabía que el tiempo era escaso. No quería mencionar el pánico que estaba en mi pecho, pero podía ver en sus ojos que ella ya lo sentía. Era una reacción instintiva, una mezcla de miedo y determinación. Retrocedí un paso, intentando mantenerme firme. La silueta parecía más real a cada segundo, como si el bosque mismo hubiera dado paso a esa entidad maligna. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, su voz apenas un hilo. Los árboles, dije abruptamente. Usa los troncos como barrera. Tal vez no pueda atravesarlos. Deslicé mi mano hacia su brazo, guiándola rápidamente hacia un grupo de árboles cercanos. Sin soltarla, traté de levantar la cabeza. Solo no mires hacia atrás, sigue caminando. Insistí. Nos movimos, cada paso resonando como un eco de nuestra desesperación. A medida que nos acercábamos, sentí una presión en la parte posterior de mi mente. Era una sensación insoportable, como si la criatura intentara penetrar en mis pensamientos. En el silencio, su murmuro se hizo más fuerte, y las palabras se entrelazaban en mi cabeza. No se vayan, decía cada vez con más claridad, como si mi propia voz me traicionara. No, grité, sacudiendo la cabeza para despejarme. En ese momento, Elena se detuvo. La figura estaba cerca, demasiado cerca, y los árboles parecían encogerse a nuestro alrededor. Necesitamos seguir, no podemos quedarnos aquí, dije. Ella parecía paralizada, atrapada entre sus miedos y el deseo de seguir adelante. El viento sopló con fuerza, como si la naturaleza misma intentara advertirnos. Vamos. Empujé suavemente su hombro. La figura, ahora casi visible, tenía un brillo siniestro que me hacía sentir como si estuviera siendo succionado hacia ella. Comenzamos a correr. El mundo a nuestro alrededor se desdibujaba. Solo existía el eco de nuestras pisadas y el murmullo incesante que nos seguía. Cada vez que miraba atrás, sentía que la sombra se acercaba. No podíamos permitirnos el lujo de dudar. Pronto llegamos a un pequeño claro, diferente del que habíamos dejado atrás. ¿Qué hacemos ahora? Elena respiraba pesadamente. El claro estaba rodeado por arbustos espinosos, un posible refugio, pero las sombras danzaban a nuestro alrededor como si estuvieran listas para tragarnos. Elena, escúchame, le dije, aún con la adrenalina bombeando por mis venas. No podemos dejar de movernos, recuerda lo que dijimos. Siempre avanzar. Pero antes de que pudiera formular un plan, escuchamos un ruido familiar, un crujido que se parecía casi a una risa. Era una voz que no queríamos escuchar, un eco de lo que habíamos tratado de dejar atrás. ¿Dónde van, pequeñas almas? La figura parecía jugar con nosotros disfrutando de nuestra agonía. De pronto todo se oscureció. La figura se volvió una mezcla de sombras que bailaban sobre el suelo, como una obra macabra tomando forma. ¡Corre!, grité, y nos lanzamos hacia el borde del claro, sintiendo el aliento frío de la penumbra justo detrás de nosotros. Lo último que vi fue la silueta difusa, extendiéndose y tomando la forma de la figura que había visto antes. Mientras salíamos corriendo del claro, una única pregunta retumbaba en mi mente. ¿Sería posible escapar de algo que parecía estar hecho de la oscuridad misma? Cada paso que dábamos parecía acercarnos a una verdad desgarradora, y en ese momento, me di cuenta de que tal vez no solo estábamos huyendo de la figura, sino de algo mucho más profundo, algo que podríamos haber desatado. Capítulo 8. Corrimos sin rumbo fijo, guiados solo por el instinto y la pura adrenalina. Los árboles se deslizaban a nuestro alrededor, sombras que parecían encogerse más y más. A cada paso, la risa distante se transformaba en un susurro repulsivo, cada vez más cerca. ¿Qué quieren de nosotros?, Elena preguntó entre jadeos, su voz quebrada por el miedo. No sabía cómo responder. No quería pensar en ello. La idea de un deseo, una intención detrás de la figura, me llenaba de terror. Solo tenemos que seguir adelante, repetí, tratando de sonar confiado. Pero mis propias palabras resonaban vacías en mi mente.
Esa criatura no era solo un espectro, era una manifestación de algo que habíamos despertado en el bosque. ¿Qué había pasado en esa fogata? ¿Qué se había desatado? El suelo se volvió irregular. Las raíces de los árboles se alzaban como garras buscando atraparnos. De repente, un grito desgarrador partió el aire. Un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¡Rápido!, grité, impulsándola hacia adelante. No podíamos permitir que el miedo nos detuviera, aun cuando mi corazón latía frenéticamente en mi pecho. La distancia entre nosotros y la figura se acortaba. Sentí que era una carrera desesperada entre la vida y la muerte. Al entrar en un túnel de árboles, el aire se volvió más fresco. Pero un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras parecían ganar vida propia, cerrándose a nuestro alrededor. Por un momento, creí que las ramas y las hojas estaban tratando de atraparnos. Cada susurro era un recordatorio de que estábamos presenciando algo que no pertenecía a este mundo. ¿Ves eso? Elena señaló con un temblor en su voz. Mis ojos siguieron su dedo. Una luz distante titilaba en la oscuridad. Era difusa y algo inquietante, pero al mismo tiempo, parecía prometer una salida, un refugio. Quizás, empecé pero no pude terminar. La silueta siniestra se había acercado nuevamente, ahora más definida, como si la oscuridad comenzara a convertirse en una forma concreta. El brillo de sus ojos estaba lleno de una malevolencia palpable. «No podemos parar», grité, tirando de ella hacia la luz que brillaba débilmente. «Quizás sea nuestra única oportunidad». Corrimos hacia la luz, y cuando la alcanzamos, nos deslumbró por un momento. Era un claro más amplio de lo que habíamos visto antes, y estaba lleno de flora extraña, flores que no había visto jamás, iluminando el espacio con una claridad sobrenatural. Pero esa belleza era engañosa. Los bordes del claro estaban cubiertos de aquella oscuridad que nos seguía. Retrocedimos un paso. ¿Esto es real?, Elena preguntó con incredulidad. No supe qué responder. La lógica se había evaporado en este lugar. Una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás necesitemos enfrentarlo, murmuré, aunque ni yo mismo creía en mis palabras. Entonces la figura emergió del borde del claro. Ha llegado el momento, su voz retumbó, un eco inquietante que hizo vibrar el suelo. No tenemos idea de qué quieres, le dije, furioso y aterrorizado a la vez. No vinimos aquí para esto. La criatura sonrió de forma escalofriante. Vine a reclamar lo que ustedes han traído, los secretos que han robado del bosque. En ese instante se hizo el silencio. El aire se volvió pesado y el tiempo se detuvo. No llevamos nada, protesté. Pero incluso mientras hablaba sentía que algo oscuro y profundo crecía en mi pecho. Una culpa que no comprendía. Todo tiene un precio, respondió con un tono casi amistoso. ¿Qué precio?, pregunté, temiendo la respuesta. La realidad parecía desmoronarse a nuestro alrededor, y empecé a dudar de lo que creía saber. Algo dentro de mí sabía que esto apenas comenzaba a desenredarse. Todo precio, repitió, mientras la luz del claro comenzaba a desvanecerse. La oscuridad avanzaba, disolviendo tanto la luz como mi esperanza. Justo cuando parecía que íbamos a ser tragados por completo, un destello de inspiración me golpeó. «El fuego», grité, recordando la fogata. «El fuego puede mantenerlo a raya». De repente, el claro cobró vida, y todo se transformó. Sombras danzantes se arremolinaban a nuestro alrededor, pero nosotros no podíamos quedarnos ahí. Teníamos que encontrar una forma de controlar lo que habíamos liberado antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 9. El aire estaba cargado de tensión, y la criatura que se erguía ante nosotros parecía absorber cada gota de luz que aún quedaba. Sabía que no podíamos quedarnos ahí, atrapados entre su amenaza y la oscuridad que avanzaba como un manto. «El fuego, debemos hacer fuego», repetí, casi como un mantra. Elena me miraba, sus ojos llenos de terror. «¿Cómo? ¿Aquí? ¿En medio de este lugar? No hay tiempo para discutir»,
respondí, empezando a buscar algo, cualquier cosa, que pudiera servir. Recordé los troncos apilados en la fogata que habíamos hecho antes. «Ven», tiré de su mano, y corrí hacia donde aún había restos de lo que había sido nuestro refugio. Las sombras nos persiguieron, retorciéndose entre los arbustos. Sentí el aliento helado de la criatura en mi nuca. «Rápido, rápido», insté a Elena, mientras acumulábamos ramas secas y hojas, buscando desesperadamente un poco de paja o algo seco que pudiera encenderse. El tiempo parecía estirarse, los segundos se volvieron eternos. El suelo crujía bajo nuestros pies, y cada ruido era un eco aterrador en mis oídos. Justo cuando creí que ya no conseguiría nada, encontré un puñado de hojas secas. «Esto servirá, solo necesitamos encenderlo», le dije a Elena, aunque la desesperación empezaba a hacerse evidente en mi voz. «¿Y cómo lo haremos?», preguntó temblando. Pero ya no había tiempo para respuestas. La figura se acercaba, sus ojos amarillos brillando con una intensidad aterradora. «¡El encendedor!», grité, recordando que lo llevaba en mi mochila. Corrí hacia ella y lo saqué. Mis manos temblaban mientras encendía el mechero. La diminuta llama danzó antes de extinguirse por un soplo de viento. «No», exclamé. «Suéltalo. Intenta con las ramas. Hazlo rápido». Elena gritó, forcejeando para ayudar. Entre las dos tuvimos suerte. Logramos encender algo, esa llama frágil que creció lentamente. Tenía que funcionarnos. Una chispa, luego otra. Las llamas comenzaron a brotar, iluminando el claro con un resplandor cálido, traicionando la oscuridad circundante. La criatura retrocedió un paso. Su expresión se tornó de curiosidad a rabia. «Pueden encender fuego, pero no pueden ocultarse de lo que han hecho», dijo con voz profunda, casi burlona. El fuego crecía, confiado, alimentándose de los materiales secos. «Manténlo encendido», grité, sintiendo que la batalla apenas comenzaba. «No podemos dejar que se apaguen las llamas». La luz de nuestro fuego era un escudo, aunque sabía que su calidez apenas era un alivio frente a la oscuridad que nos rodeaba. Mientras la criatura parecía recomponerse, me dispuse a enfrentarla. «No somos lo que piensas. Solo queríamos disfrutar de un momento en este bosque». «Un momento que ha causado estragos», replicó, sus ojos ardían con una rabia prehistórica. «Este bosque guarda secretos antiguos, y ustedes han profanado su santidad. Ahora deben enfrentar las consecuencias». Con cada palabra suya, un escalofrío invadía mi piel. Era como si la oscuridad se adhiriera a mis huesos. Pero no podía rendirme. Tenía que encontrar respuesta a esa afirmación. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Qué es lo que quieres realmente? La criatura sonrió, revelando una boca llena de dientes afilados. «Lo que quiero es simple, el tributo por su arrogancia. Pero les daré una oportunidad. Elijan, lo que han traído, o sus almas». El fuego crepitaba, pero sentí la amenaza de su propuesta. Era un dilema imposible. «No podemos entregar nada que no tengamos», respondí, sintiendo la desesperación crecer. Solamente estábamos. Pero la criatura interrumpió. «Las palabras no compensan lo que han tomado. Cada uno debe elegir, y solo uno podrá salir de aquí con vida». Elena me miraba, el terror en sus ojos que reflejaba el mismo dilema que ardía en mi corazón. Mientras luchaba para encontrar una solución, el humo empezaba a formar sombras a nuestro alrededor, danzando en un espectáculo macabro que me hacía sentir atrapado, casi hipnotizado. «¿Y si no elegimos?», pregunté, mi voz llena de desafío aunque mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La criatura se inclinó hacia adelante. Sus ojos resplandecieron con una ferocidad aún mayor. «Sus almas serán el precio, y serán arrastradas a la oscuridad que han desatado. Ustedes tienen 10 segundos para decidir, o lo perderán todo». Cada palabra era un golpe en mi pecho. Contando hacia atrás, 9, 8, 7. Las llamas apenas eran un rayo de esperanza. «El fuego no dura para siempre», pensé mientras la oscuridad comenzaba a tragarse la luz.
Tenía que actuar. Capítulo final. El tiempo se desvanecía ante nosotros. La figura, ahora casi corpórea, se acercaba. 6, 5. Resonaba su voz cavernosa como si el eco de cada número se deslizara en mi mente. Las llamas sonaban suavemente, a punto de consumir el poco oxígeno que les quedaba. La decisión tenía que ser rápida. ¿Qué hacemos?, preguntó Elena, su rostro lleno de desesperación mientras la sombra se retorcía a nuestro alrededor. La criatura era voraz. Desprendía un aura de peligro que provocaba un temblor en mis extremidades. Si entregamos algo, es algo que podemos dejar ir. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos que no sea nuestra vida? La idea latía en mi mente, y me di cuenta de que lo que realmente deseaba era salvar a Elena, a toda costa. Los segundos se deslizaban. 4, 3. La figura se reía, sus ojos centelleaban en la penumbra. No, no tengo nada, murmuré, aterrorizado. No lo haremos. Pero ¿era eso verdad? Un fragmento de mi memoria comenzó a recorrer mi mente. Momentos de dolor, mis inseguridades, las cosas que había acumulado en la vida. Eran como cadenas, pesadas y horripilantes. Elena, ¿y si renunciamos a nuestros miedos? La idea era arriesgada, pero quizás era el sacrificio que necesitábamos. Era una ofrenda que teníamos que hacer. ¿Qué? No, no podemos renunciar a nosotros mismos, me dijo, sus ojos llenos de incertidumbre. No en el sentido literal, mi ansiedad, mis dudas, lo que me mantiene anclado a este sufrimiento. ¿Qué tal si eso es lo que buscan? Un precio que los libere de la carga de lo que somos. La criatura se rió, como si mis palabras fueran una melodía distante, pero su mirada permanecía fija en nosotros. En ese instante, me dejé llevar. Elena, hazlo. Renunciemos a lo que nos pesa. No. Pero, ¿y si eso significa entregarnos a la oscuridad? Dudamos un momento, pero la cuenta regresiva seguía avanzando. 2, 1. La sombra estiró su mano, y sentí el aire a nuestro alrededor intensificarse. Si no lo hacemos, moriremos igual, respondí. Decidí que eso era lo que queríamos, pero mis pensamientos se dispersaban. Estaba a punto de perderme en la insistencia de las llamas que empezaban a apagarse. Entonces, renunciemos a nuestra ansiedad y dolor, dijo Elena, uniéndose a mí. Lo hacemos. La criatura se detuvo, y su sonrisa oscura se amplió. La elección se ha hecho. Y en un frenesí de luz y sombras, una oleada de energía nos recorrió. La figura se alzó y el fuego comenzó a chisporrotear intensamente, con un resplandor que iluminó el claro como nunca antes. El aire se tornó pesado de inmediato, y caímos de rodillas, sintiendo cómo nuestras ansiedades se desvanecían de nuestro ser. Era una liberación. Las llamas titilaron en un espectáculo resplandeciente, arrojando sombras y luz por igual. Pero, mientras todo eso sucedía, sentí una conmoción en mi pecho. No estaba seguro de lo que habíamos entregado. Las risas se marchaban, pero esa risa era también un eco que retumbaba en mi corazón. Las sombras dejaron de ser una amenaza visible, pero su esencia persistía en la atmósfera. Regresamos juntos, y la criatura se desvaneció. Su último susurro resonó en nuestra memoria. No se vayan. Cuando el silencio finalmente reinó en el claro, supe que habíamos sobrevivido, pero el precio que habíamos pagado era incierto. ¿Lo hicimos? ¿Estamos a salvo?, pregunté, emocionado, y Elena asintió con nerviosismo. Sin embargo, al salir corriendo del bosque, vi una sombra en el ángulo de mi visión. Cada vez que giraba la cabeza, allí estaba, insinuándose, siempre al borde de lo que había conocido. Nunca supimos si fue un verdadero fantasma o simplemente nuestras luchas internas. Así, cuando finalmente nos alejamos del bosque en plena luz del día, esta inquietud persistió. Sabía que nunca volveríamos a ser los mismos. En la distancia, el bosque nos observaba, manteniendo sus secretos y susurros. ¿Por qué lo hicimos?
preguntó Elena. Tal vez nunca lo sepamos, Werner, respondí, observando el camino frente a nosotros. Podríamos haber liberado algo en nosotros, o arrastrado algo más. Nunca volví a acampar en ese bosque. Pero cada vez que miro hacia el horizonte, la duda regresa, y siempre, un eco distante parece gritar mi nombre en la distancia. Y, a veces, en la soledad de la ciudad, todavía siento que me están observando.